Muy bien, hermanos, en esta tarde he intitulado a mi mensaje El origen y la solución de nuestros problemas. El origen y la solución de nuestros problemas. Muy bien, hermanos, en el tiempo del profeta Joel, las condiciones del pueblo de Dios eran terribles, pues ellos se habían apartado del Señor y habían cambiado su dedicación y adoración a Dios por el vicio del alcoholismo, originando así terribles consecuencias. Muchos problemas vinieron a sus vidas, como los que tenemos nosotros el día de hoy. Pero qué maravilloso es saber que existía una solución para ellos. Veamos, hermanos. El primer origen de sus problemas de los israelitas fue el vicio, hermanos. Fue el vicio. La borrachera hizo a los israelitas descuidar sus campos de cultivo, los que se llenaron de plagas, de diferentes insectos que acabaron con sus sembradíos. Pues sí, hermanos, los israelitas empezaron a tomar licor, hermanos, a emborracharse, y pues abandonaron sus campos de cultivo, ¿verdad? Ellos se dedicaban a sembrar, se dedicaban a criar ganados, ¿verdad? Y hermanos, al emborracharse, pues abandonaron los cultivos y se llenaron de insectos esos cultivos, ¿verdad? Y los insectos destruyeron todos los sembradíos. Fíjense, ahí lo dice en Joel 1, del 1 al 4, dice así: palabra de Jehová que vino a Joel, hijo de Petuel. Oíd esto, ancianos, y escuchad todos los moradores de la tierra. ¿Ha acontecido esto en vuestros días o en los días de vuestros padres? De esto contaréis a vuestros hijos, y vuestros hijos a sus hijos, y sus hijos a la otra generación. Lo que quedó de la oruga comió el saltón, y lo que quedó del saltón comió el revoltón, y la langosta comió lo que del revoltón había quedado. Fíjese. Entonces ahí se mencionan varios insectos, ¿verdad? El saltón, el revoltón, la oruga y la langosta, que vinieron y se comieron todo, ¿no? Obviamente, mis hermanos, los problemas habían acontecido en los días de quienes recibían el mensaje, no en los días de sus padres, no en los días de sus padres, sino en los días de los que vivían en ese tiempo ahí en Israel. Ellos habían heredado algo bueno, excelente, lo mejor de lo mejor, o sea, la palabra de Dios, ¿verdad? Pero ahora heredarían hasta su cuarta generación la maldición resultante de su rebeldía contra Dios. Muchos de nosotros somos cristianos de segunda o tercera generación y hemos recibido de nuestros padres lo mejor de lo mejor, pero muchas veces nuestros pecados nos hacen descuidar nuestra gloriosa herencia. Y el diablo viene y, como aquellos insectos, destruye todas nuestras bendiciones. Los hijos de Dios habían cambiado al Señor por la borrachera, hermanos. Por la borrachera. Ahí lo dice en el versículo 5. Despertad, borrachos, y llorad, gemid todos los que bebéis vino a causa del mosto,
porque os es quitado de vuestra boca. Ahí estaba la razón, hermanos. ¿Por qué estaban perdiendo toditito? Porque lo habían abandonado y se estaban emborrachando. La borrachera, mis hermanos, siempre ha sido la causante de muchas desgracias. Como lo dice el poema La Botella. ¿Han oído el poema La Botella, hermanos? Fíjense lo que dice el poema La Botella. Dice: yo soy la botella del crimen sostén. Amigo que pasas, conóceme bien. No me tomes nunca. Oye mi consejo, si quieres ser libre y llegar a viejo. Pues soy la causante de las desventuras, de los sinsabores y las amarguras. Soy de los cobardes el falso valor, y para las madres afrenta y dolor. Yo hago que los hombres se tornen violentos y de Dios quebranten los 10 mandamientos. Yo soy el origen de incontables males, pues a muchos llevo a los hospitales. A otros de plano los hago morir. Su hígado acabo, los pongo a sufrir. Y cuando se mueren, yo los acompaño, mientras me consumen parientes y extraños. Yo soy la deshonra y la esclavitud, el mayor peligro de la juventud. Por donde yo paso, dejo la pobreza, siembro la discordia, dejo la tristeza. Campos y ciudades saben de mis huellas, y he sido la ruina de mujeres bellas. Cumplo de las sombras la muy cruel misión de arrastrar al hombre a la perdición. No hay memoria sana que mi mal no venza, pues soy de los hijos temor y vergüenza. Soy de los ingratos el remordimiento, y de las esposas el mayor tormento. Yo soy la botella del vicio fatal, que voy por el mundo con paso triunfal. Tómame y maneja si deseas morir y ver a tu esposa llorar y sufrir. Pero si tú quieres vivir y triunfar, y a tu bella esposa tú quieres amar, sé entonces prudente, amigo lector. Firmemente evita el tomar licor. Entrega tu vida a Cristo Jesús. Deja que te inunde de diáfana luz. No llenes tu vida con vino y licor, sino del Espíritu, de poder y amor. Entonces tus hijos podrán alcanzar las metas gloriosas que desean lograr. Siguiendo tu ejemplo, pronto llegarán al hogar eterno, do a Dios servirán. Fíjense qué hermoso, hermanos, qué hermoso. Pero los israelitas pues se dedicaron a tomar, ¿verdad? En lugar de seguir el camino que sus padres les habían enseñado. Ahora, el pecado de los israelitas fue la borrachera. Pero, ¿cuál es el tuyo? Quizás sea también la borrachera. Quizás también tu problema sea la borrachera. La borrachera siempre ha causado graves problemas. ¿Recuerdan? Noé se embriagó. ¿Y qué hizo? Se desnudó, hermanos.
en frente de sus hijos. Perdió toda vergüenza y se desnudó. Lot bebió y sus 2 hijas se acostaron con él, hermanos. Y procreó con sus 2 hijas. Tuvo hijos con sus hijas, hermanos. Si hubiera estado en su cabalidad, jamás las hubiera tocado. Estaba borracho y tuvo relaciones con sus 2 hijas, hermano. Aarón y sus hijos, siendo los sacerdotes y siervos de Dios, no tomaron licor, hermanos, para no perder su cabalidad al realizar su ministerio. Así que desde el Antiguo Testamento los siervos de Dios no tomaban, hermanos. En el Nuevo Testamento también dice que el obispo no debe ser dado al vino. Pero desde el Antiguo Testamento, fíjense lo que le dice Dios a los sacerdotes. En Levítico 10, 8 al 11 dice: y Jehová habló a Aarón diciendo: tú y tus hijos contigo no beberéis vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión, para que no muráis. Estatuto perpetuo será para vuestras generaciones, para poder discernir entre lo santo y lo profano, y entre lo inmundo y lo limpio, y para enseñar a los hijos de Israel todos los estatutos que Jehová les ha dicho por medio de Moisés. Pues sí, hermanos, imagínense un pastor borracho, hermanos. ¿Cómo va a poder, hermanos, guiar a su congregación? ¿Cómo va a poder discernir entre lo bueno y lo malo? ¿Cómo va a poder dar un buen consejo si él mismo está hundido, hermanos, en el vicio? Así que Dios dice: no, mis siervos no deben tomar nada. Pero tú me dirás: pastor, yo no tomo, pastor. Ok, pero quizás tu pecado es otro: la mentira, el orgullo, la fornicación, el adulterio, la lascivia, la hechicería, los celos, la ira, etc. ¿Cuántos pecados hay, hermano? No importa cuál sea tu pecado, si cambias al Señor por ese pecado, las consecuencias que te traerá serán igualmente devastadoras. Así como lo fue la borrachera para el pueblo de Israel, tu pecado va a ser también devastador para ti. Nunca cambies a Dios por un pecado, mi hermano, mi hermana. Sé fiel al Señor, sé fiel a Él y desecha todo aquello malo. Pero además de la destrucción de los sembradíos por las plagas de insectos debida a la borrachera, que significaba la ruina económica del pueblo de Dios, los caldeos, es decir, los babilonios, por orden de Dios, habían invadido la tierra como castigo del Señor y la habían destruido, causando gran tristeza y amargura al pueblo de Israel. O sea que además de los insectos, hermanos, el Señor mandó a los caldeos también para que destruyeran todo lo que había quedado, hermanos. Todo lo destruyeron por mandato de Dios. Veamos la descripción de la situación que hace el profeta Joel y lo que dice a su pueblo. En el versículo 6 al 8 de Joel 1 dice: porque pueblo fuerte e innumerable subió a mi tierra. Sus dientes son dientes de león y sus muelas, muelas de león. Asoló mi vid y descortezó mi higuera. Del todo la desnudó y derribó. Sus ramas quedaron blancas. Llora tú como joven vestida de cilicio.
por el marido de su juventud. Los israelitas, hermanos, literalmente estaban sufriendo como una viuda que pierde a su amado marido en plena juventud. Hermanos, muchas parejas tienen que librar batallas terribles para realizar su amor. ¿Cuántas historias de amor hay, verdad? Muchísimas historias de amor se han escrito. Y se ve, hermanos, cómo las parejas tienen que luchar. A veces los padres no aceptan al muchacho. Se les hace muy poca cosa para su hija, ¿verdad? O a veces al revés. Los padres del muchacho no aceptan a la muchacha. ¿Cómo te fuiste a fijar en esta muchacha? No sirve de nada, no vale nada. Y los muchachos, hermanos, tienen que luchar para convencer a sus padres, para convencer a la sociedad. Tienen que pasar por muchos problemas, hermanos, para por fin realizar su amor. Imagínense lo que significa después de superar tantos obstáculos que muere el marido de una jovencita. Imagínense después de ya lograr, se casaron, finalmente triunfó el amor y de repente que se muere el muchacho y se queda sola la muchacha. Qué sufrimiento tan terrible debe ser. Pues así era como estaba el pueblo de Dios. Dice: llora tú como joven vestida de cilicio por el marido de su juventud. Estaban experimentando un sufrimiento terrible, hermanos. Precisamente por, hermanos, ser rebeldes al Señor. Dios quiere evitarte todo ese sufrimiento y por eso te invita a buscarlo y a dejar de pecar. Fíjense lo que dice en Isaías 55, 6 al 9. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Hermanos, nosotros vivimos aquí en un mundo de pecado, pero el Señor nos invita a venir a Él, a buscarlo, mientras Él puede ser hallado, ¿verdad? Ahora, hermanos, el segundo origen de sus problemas del pueblo de Israel, además de la borrachera, ¿verdad?, que le trajo muchos problemas, el segundo origen de sus problemas fue dejar de ofrendar. Dejar de ofrendar. Fíjense ustedes, dice: al alejarse de Dios por sus pecados, los israelitas dejaron de ofrendar a Jehová. Pues sí, se fueron, se dedicaron a la borrachera, pues se olvidaron de ir al templo y de ofrendar a Jehová. Los primeros en sufrir las consecuencias fueron los sacerdotes del templo, es decir, los ministros que vivían de las ofrendas del pueblo por mandato de Jehová. Vean ustedes el versículo 9, dice: desapareció de la casa de Jehová la ofrenda y la libación. Los sacerdotes, ministros de Jehová, están de duelo. Están de duelo. Claro, hermanos, se acabaron las ofrendas. Los ministros de Jehová estaban de duelo. Dios entonces se encargó de que el sufrimiento de sus siervos se generalizara, y así los frutos del campo se secaron
y se perdieron, acabando con el gozo y trayendo gran tristeza. Fíjense lo que dice el versículo 10 al 12. El campo está asolado, se enlutó la tierra, porque el trigo fue destruido, se secó el mosto, se perdió el aceite. Confundíos labradores, gemid viñeros por el trigo y la cebada, porque se perdió la mies del campo. La vid está seca y pereció la higuera, el granado también, la palmera y el manzano. Todos los árboles del campo se secaron, por lo cual se extinguió el gozo de los hijos de los hombres. Hermanos, fíjense las consecuencias tan terribles. Ellos decidieron olvidarse de Dios, de su casa, de los sacerdotes, hermanos. Y Dios secó todos los árboles. Todo. Se acabó, hermanos. Esto nos enseña que buscar la ruina de la casa de Dios es buscar nuestra propia ruina. Es buscar nuestra propia ruina. Ahora, en tercer lugar, Dios entonces llama a su pueblo para que se vuelva a Él, a fin de que haya solución para todos estos problemas en los que cayeron, hermanos. Los líderes espirituales son desafiados a tomar la iniciativa. En Joel 1, 13 y 14 lo dice: ceñíos y lamentad, sacerdotes, gemid, ministros del altar, venid, dormid en silicio, ministros de mi Dios, porque quitades de la casa de vuestro Dios la ofrenda y la libación. Proclamad ayuno, convocada asamblea, congregad a los ancianos y a todos los moradores de la tierra en la casa de Jehová vuestro Dios, y clamad a Jehová. Ahí estaba, hermanos, la solución. Le dice a los sacerdotes: proclamen ayuno, llamen a todos, a los ancianos, a todos que vengan a la casa de Dios y clamen, oren, pídanle a Dios que Él resuelva los problemas. Dios nos recuerda de lo cercano de su retorno al mundo. En Joel 1:15 dice: ay del día, porque cercano está el día de Jehová, y vendrá como destrucción por el Todopoderoso. ¿Verdad? Entonces, hermanos, en aquel tiempo pues era que iban a venir los caldeos y todo, ¿verdad?, a destruirlos y llevárselos en cautiverio. Pero hoy día pues es la segunda venida del Señor, el día de Jehová que está cercano. Y Dios nos llama a nosotros también, hermanos, a clamarle a Él. Dios nos recuerda que vendrán grandes juicios como los que hubo en el pasado, juicios que trastornaron a los hombres. En el versículo 16 y 17 dice: no fue arrebatado el alimento de delante de nuestros ojos, la alegría y el placer de la casa de nuestro Dios. El grano se pudrió debajo de los terrones, los graneros fueron asolados, los alfolíes destruidos, porque se secó el trigo. Hermanos, la Biblia habla de que en el futuro va a venir un tiempo de hambre, hermanos, en el mundo entero, de escasez total en el mundo entero. Y esto trastorna a los hombres y también a los animalitos. Vean el versículo 18, cómo gimieron las bestias, cuán turbados estuvieron los hatos de los bueyes, porque no tuvieron pastos. También fueron asolados los rebaños de las ovejas. Hombres y animalitos, mis hermanos, somos llamados a clamar a nuestro Dios para que tenga misericordia de nosotros.
Versículo 19 y 20 dice: a ti, oh Jehová, clamaré, porque fuego consumió los pastos del desierto y llama abrazó todos los árboles del campo. Las bestias del campo bramarán también a ti, porque se secaron los arroyos de las aguas y fuego consumió las praderas del desierto. En Dios, mis hermanos, se encuentra la solución a nuestros problemas. Pero necesitamos acudir a Él, buscarlo con todo nuestro corazón y obedecer su voluntad. Dios desea nuestro bien, pero respeta nuestra decisión, aunque sea contraria a su voluntad. Gloriosas cosas verá quien se reconcilie con Dios y deje su mal camino. Dios nos dice en Isaías 1, 16 al 20. Vean ustedes qué palabras tan bonitas nos dice Dios. Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Hermanos, entonces el Señor nos pone el bien y el mal, ¿verdad? Y nos dice: tú elige, tú elige. Si tú eliges el bien, vas a gozar de mis bendiciones, vas a gozar y vas a comer el bien de la tierra. Si eliges el mal, vas a caer en desventura, van a venir, te van a destruir, vas a morir a espada. Tú elige, pero ven, dice, ven. Si tus pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Que el Señor les bendiga, hermanos. Gracias.